¡Qué bueno! Oye, ya tú estás ahí. ¡Qué rico verte! ¡Qué bueno poderte saludar! Te deseo todo lo bueno a ti que estás conmigo hasta ahora aquí en Telecaribe, en nuestro canal. Gracias por estar allí, gracias por aceptar mi invitación de todos los días, gracias por querer reflexionar con nosotros. Siempre dejo claro que este ejercicio de diálogo, este ejercicio de conversación, tiene como intención primera que tú y yo aprendamos a escuchar, que tú y yo aprendamos a argumentar, que tú y yo aprendamos a reconocer al otro como un interlocutor válido y que tú y yo construyamos desde la tolerancia, desde el respeto, desde el captar y comprender las ideas del otro, aunque a veces uno no esté de acuerdo con ellas, una sociedad mejor, una sociedad más agradable, una sociedad en la que podamos compartir de verdad y podamos encontrar en ella los espacios necesarios para realizar nuestra vida, nuestro proyecto personal. Está conmigo Freddy Cantillo. Freddy, bienvenido, ¿cómo vas? Muy bien, padre, gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos los televidentes que están en sintonía. La última vez que conversábamos, usted nos amenazó con su trabajo de grado, con lo que estaba haciendo en Buenos Aires, en su especialización, usted como psicólogo allá en esta maestría que estaba realizando en Buenos Aires, y usted nos hablaba de unos temas muy puntuales que está trabajando. Sí, en este momento estoy trabajando, se está trabajando bastante en Argentina a través de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad. Los trastornos de ansiedad, particularmente por todo el auge que ha tenido en la sociedad del siglo XXI. Por ejemplo, son como 6 grandes trastornos. A mí no me gusta hablar de trastorno porque tengo dificultad, usted sabe la formación filosófica que tengo, entonces me cuesta hablar un poco de trastornos, pero prefiero traducir mejor la palabra del DSM en inglés, que se llama disorders, que es desorden, o sea, es tener un desorden de la ansiedad, en vez de hablar de trastorno específicamente. Ok, pero primero, antes de que tú me señales esos 6 trastornos o esos 6 desórdenes de la ansiedad, me pregunto por qué tan propenso el hombre del siglo XXI a esos desórdenes o a esos trastornos de ansiedad. No se dan tanto en tanta cantidad como antes. Vamos a entender primero algo a nivel histórico, ¿sí? Primero es a nivel evolutivo. La ansiedad nos surge a nivel evolutivo. El hombre no se sabe como alguien que está solo en la tierra, como alguien que está solo en la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ese momento, la ansiedad le empieza a brotar como un mecanismo de protección para la sobrevivencia, para sobrevivir. Por ejemplo, es normal que vayamos caminando nosotros y se nos aparezca un animal peligroso, llámese tigre, llámese león, llámese elefante o llámese cualquier animal que anteriormente nosotros convivíamos más cerca de ellos, ¿de acuerdo? No teníamos la civilización y nada de esto, y la ansiedad era un mecanismo que activaba automáticamente a la persona para huir o enfrentar. ¿De acuerdo? Entonces la ansiedad... Lo ponía en estado de alerta. Nos ponía en estado de alerta. Como en lo este que momento. vamos a vivir es difícil, sí, lo que vamos a vivir nos pone en riesgo. Nos pone en riesgo. Entonces el hombre evalúa cognitivamente un evento del futuro amenazante. Eso es la ansiedad. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a evaluar, por ejemplo, hoy en día, ¿por qué se ha propagado? Me preguntaba usted. Primero porque vivimos en una sociedad en la cual está enraizado ya el desarrollo propio de la persona. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? En que hoy en día estamos viendo niveles de inseguridad mucho más altos que anteriormente en cuanto ya no son los animales los que nos amenazan, sino la misma persona. Los niveles de inseguridad que nosotros estamos viviendo en nuestra costa, por ejemplo, en nuestro país, Colombia, eso hace que la persona siempre esté en estado de alerta. Por ejemplo, usted sale a la calle y usted se encuentra, puede ser asaltado en cualquier lugar de la calle, puede ser asaltado en un banco, puede ser asaltado en un centro comercial. Entonces, esto hace que los niveles de ansiedad siempre sean altos, ¿de acuerdo? Entonces, de una u otra forma, eso mantiene al hombre siempre en un estado de alerta. Por lo general, la persona no lo puede controlar. Por lo general, la persona, cuando se ve enfrentado a estas situaciones, queda como especie de un residuo. A ese residuo muchos le estamos llamando hasta traumas, ¿de acuerdo? Y es cuando surge uno de los desórdenes o trastornos, por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático. ¿De acuerdo? Que mucho se ha hablado y que aquí en Colombia se ha estudiado bastante por todo lo que hemos vivido con nuestros soldados y mucha la gente que ha sido vulnerable
a los ataques de la guerrilla y todo lo demás. El trastorno de estrés postraumático aquí en Colombia Es trabajado. Me habías hablado de 6 trastornos. Estamos- O de 6 grandes desórdenes. desórdenes. Uno. De acuerdo. Primero, trastorno de ansiedad, desorden de la ansiedad generalizada. Desorden De la ansiedad generalizada. ¿Qué significa Como eso? comúnmente ¿Qué se- dices cuando dices eso? Nosotros, por ejemplo, tenemos un término en inglés, o los norteamericanos lo escriben muy bien cuando dicen warriors. Warrior es la persona que se preocupa por todo. ¿Sí? La persona que todo se preocupa por su salud, por la salud del esposo, por la salud de la esposa, por la salud de los hijos, por la salud de toda su familia, que si esto va a estar mal, que si esto va a estar bien. Ansiedad generalizada, todo le produce ansiedad. ¿De acuerdo? En el trabajo le produce ansiedad, sobre todo la salud. Hoy estamos investigando bastante lo que es ansiedad por la salud. Las personas que de una u otra forma están desarrollando, a través de todo el conocimiento que nos está llegando, la persona que cree que se va a enfermar de todo. ¿Sí? La persona que cree que se va a enfermar de todo. Que si le hablan del cáncer, entonces ya tiene cáncer. Que si le hablan de cualquier enfermedad que escuchó por ahí, entonces ya lo va a tener. Y entonces lo que hace va al médico, se la monta al médico y el médico le dice, no, pero es que usted no tiene nada. No, pero es que yo siento. Es que yo siento y todo eso. Anteriormente nosotros también lo conocemos como hipocondriasis. ¿De acuerdo? La persona que tiene miedo a desarrollar X o Y enfermedad. Está pasando mucho con el cáncer. X lleva todas. O todas. Entonces, no sé si a usted le ha pasado que en determinado momento usted dice, ¿será que yo tengo esto? Sí, claro. ¿Será que Me yo ha tengo pasado, claro que me ha Sí, pasado. a todos nos ha pasado. Pero el problema es cuando ya cuando ya eso Es ocupa, continuo, es continuo, ocupa constante, grandes espacios de la vida. La mayoría de las personas lo tenemos, permanente. la mayoría de las personas lo desarrollamos y lo tenemos, pero logramos sobreponernos a eso. Ok. ¿De acuerdo? Pero hay mucha gente que no. Ahí es cuando hay una problemática. Ok. ¿De acuerdo? Uno, Trastorno de ansiedad generalizada. desorden obsesivo compulsivo. Desorden obsesivo compulsivo. Sí. ¿Qué es eso? Obsesivo compulsivo son ideas intrusas, de acuerdo, que le vienen al pensamiento, de manera que la persona empieza a pensar y no lo puede controlar y hace una compulsión. ¿Qué es una compulsión? Una compulsión es una conducta específica que usted hace para poder controlar su obsesión. Ok. De acuerdo. A lavarme las manos, comienzo a lavarme las manos, Por lavarme las ejemplo, manos, lavarme las manos, entonces yo en este momento, hasta sangrármelas. yo tengo, por ejemplo, una obsesión en este momento. Tengo las manos sucias o estoy sucio. Estoy sucio. Estoy sucio y le doy. Y de pronto yo estoy trabajando aquí, yo estoy hablando con el padre Alberto y de un momento a otro estoy sucio y no lo puedo controlar. Me levanto, voy al baño y me lavo. Y usted me dice, pero ven acá, si este man está hablando aquí conmigo y todo eso, y se levantó de un momento a otro y estábamos conversando. Entonces ya uno dice, hay una problemática ahí. ¿Usted ha visto la película El Aviador? Sí, claro. Sí, claro, que protagonizó Leonardo DiCaprio. Ajá. Sí. Y Ahí- hay otra película, ahí está presente el obsesivo compulsivo. Él es un obsesivo Cuando compulsivo. ya se vuelve crónico. Sí, ahí vemos la cronicidad. Porque fíjese que al final ya él se vuelve se aísla totalmente de la sociedad, ¿de acuerdo? Y todo le parece sucio. ¿De acuerdo? Son las personas que no pueden tocar los picaportes, que no pueden tocar... ¿Picaportes? Los picaportes, sí. Entonces que no lo pueden tocar porque creen que todo va a estar sucio, que si usted... Entonces estas personas, por ejemplo, tienen ideas de contaminación. Ajá. Por ejemplo, si yo voy caminando y alguien pasa, me tocó, ya yo estoy contaminado. Entonces esa persona tiene atención selectiva sobre eso. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese que me tocó. Yo voy caminando por la calle normal, por el centro de Barranquilla, o voy caminando por algún centro comercial y fíjese que nosotros estamos expuestos a que nos toquen en cualquier Sí, es momento. normal. Es normal. Pero de manera que usted es tocado, ¿de acuerdo? Y su atención selectiva está fijada allí. ¿Sí? Y entonces usted dice, estoy sucio, me tocaron, estoy sucio, ¿de acuerdo? Estoy contaminado, ¿sí? Hasta el momento en que la persona no logre lavar lavar hasta que sea necesario, porque lavar puede ser 1 o 2 minutos, no necesariamente 10. Yo he conocido personas que duran lavándose ese lugar 45 o 1 hora, ¿de acuerdo? Depende de la compulsión, Ideas de contaminación. Entonces, fíjese que es algo... ¿Por qué nos gusta hablar de esto? Porque el obsesivo compulsivo ya es un trastorno de la ansiedad, pero hay muchas cosas que son normales, que nosotros estamos viviendo en nuestro diario y pueden pasar y no se vuelve patológico, por ejemplo. Ok. Tenemos dos. Nos quedan haciendo falta 4 porque le hablo de 6 trastornos de la ansiedad. Voy a ir al corte de comerciales y ya voy a regresar. Tú sabes,
Tú sabes. Tú sabes. Tú sabes. Muy bien, continúo con ustedes a esta hora. Bueno, entonces tenemos el trastorno generalizado de ansiedad, el compulsivo, obsesivo compulsivo, que son bastante famosos. Sí, tercero. Tenemos el que de pronto podemos desarrollar mucho más en el día de hoy, que son las fobias específicas. Fobias específicas. Son las fobias específicas, que son como 3 o 4 componentes, ¿de acuerdo? Por lo general las fobias específicas son ambientales, ¿de acuerdo? A estar en un lugar, ¿sí? De pronto, la claustrofobia, por ejemplo. La claustrofobia, o de pronto son ambientales, ¿en qué sentido? En que la persona también tiene a que se desarrolle alguna tormenta o cualquier esto y viven en constante ansioso por esa situación. Tenemos las fobias a los animales, ¿de acuerdo? Que es la más común. Los aracnofóbicos, por ejemplo. A las arañas. A las arañas y todo. También, bueno, las ambientales, que son las acrofobias. Por ejemplo, las personas que le tienen miedo a montarse en los aviones. Y también tenemos a las personas, se está desarrollando bastante las personas que le tienen miedo ir al médico y que tienen miedo a inyectarse, por ejemplo, que le tienen miedo a la sangre o ir al odontólogo. ¿Sí? Entonces, eso como que estos grandes, un espectro... ¿Por qué se generan estas fobias? ¿Por qué se generan estas fobias generalizadas? ¿Por qué se genera? Primero, porque es algo normal, ¿de acuerdo? Porque es algo normal de la ansiedad. La ansiedad siempre nos está protegiendo. Claro, Cuando usted, por ejemplo, se siente, padre, vulnerado y violentado, usted lo más normal es que usted responda de alguna forma, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros qué hacemos? Evitamos. Y a través de la evitación nos defendemos. Por ejemplo, usted veía anteriormente un animal. Sí, un animal que era más fuerte. Las culebras, por ejemplo. Las culebras, por ejemplo. Sí, las culebras, por ejemplo. Entonces, un mecanismo de evasión que usted puede utilizar es que se puede desmayar. Por ejemplo, ante eso. Usted no lo puede controlar, pero usted se desmayaba. Pero ya, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que el desmayo era una técnica de defensa. ¿De acuerdo? Anteriormente, a nivel evolutivo, nosotros veíamos que cuando usted estaba allí, algún animal, usted se desmayaba y ese animal lo veía que usted estaba muerto, por ejemplo, y no lo atacaba. Y ya después usted se despertaba como si nada y seguía su vida. Entonces, el desmayo empezó a ser algo evolutivo, empezó a ser algo que nos ayuda a enfrentar la ansiedad. ¿De acuerdo? Entonces... Ambientales. Ambientales, situacionales. Situacionales. Animales. Animales. Y sangre o daño y vulnerabilidad. Se puede, por decirlo de alguna forma. Entonces, estas fobias son las más comunes. ¿Qué es lo que pasa también? ¿Cómo las adquirimos? Nosotros conocemos algo que se llama modelado. Es porque yo he visto a alguien, porque yo he escuchado a alguien. Entonces, de una u otra forma, esa persona nos ha dicho, no es que yo le tengo miedo a los gatos, que es bastante común, yo le tengo miedo a las cucarachas, yo le tengo miedo a esto. Y el niño lo va interiorizando y el niño lo va poco a poco diciendo, no, yo también, lo va aprendiendo de su padre. O lo va aprendiendo de su madre, o lo va aprendiendo de una persona significativa para él y poco a poco lo va interiorizando y en sus esquemas lo va interiorizando y se vuelve una creencia y después se vuelve un pensamiento automático, que es cuando uno lo empieza a trabajar más fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, las fobias específicas. Cuarto, la fobia social o ansiedad social. ¿Sí? La ansiedad social, también nosotros hay grandes problemas porque... es la epidemia oculta, por decirlo de alguna forma. Mucha gente dice, no, él es tímido, él no tiene nada. ¿Sí? Él no tiene nada. ¿Por qué? Porque esa persona se ha acostumbrado a ser tímida, se ha acostumbrado, es lo que yo llamo también, vuelve en su vida un contexto patosintónico. Patosintónico, qué palabra rara esa. Ya de pronto ya es la segunda vez que la menciono aquí, pero es patosintónico, es cuando yo vuelvo mi contexto sintónico con mi patología. Lo pongo en sintonía con mi patología. ¿De acuerdo? Por ejemplo, entonces la persona es una persona que tiene ansiedad social. Es la persona que tiene miedo a enfrentarse a situaciones, a no pasarla mal, a sentirse engorroso y todo esto, entonces evita ir a lugares. Evita ir a centros comerciales, evita ir a restaurantes porque no quiere que los demás lo evalúen. O, por ejemplo, una persona que no se atreve a hablar en público, ¿de acuerdo? Porque tiene miedo a que los demás lo evalúen. ¿Sí? Entonces, el ansioso social, por ejemplo, entre menos se vea expuesto, mucho mejor. ¿Sí? Entonces, es una persona que ya no va al restaurante, es una persona que ya no va al centro comercial, es una persona que quiere que le traigan todo a la casa y si de pronto, para no tener inconveniente con eso, el esposo viene y le lleva todo a la casa. De manera que esta persona no termina saliendo.
Eso termina volviendo pato sintónico. Entonces la persona, entre más logre evitar esa situación, va a ser mucho mejor. ¿Sí? Entre más logre evitar para esa persona. ¿Sí? Porque va siendo pato sintónico en el sentido en que la persona se va acostumbrando y se va moldando a esa situación. ¿Sí? Entonces, el fóbico social o el ansioso social es aquella persona que le tiene miedo a la evaluación de los demás, a la evaluación del otro. Bien, pero ahora mi pregunta es, ¿cómo enfrentamos? Ya tiene las 6, ¿no? Tenemos 4, vamos por 5. Van 5, falta una. El trastorno de pánico, con agorafobia o sin agorafobia. El trastorno de pánico. Ok. Sí. ¿Cómo se enfrentan esos trastornos de ansiedad? Seguramente hay que buscar ayuda profesional y eso es lo primero que decir. Si usted siente que tiene uno de estos trastornos que estamos conversando aquí, busque ayuda profesional porque eso no se hace con magia. Eso hay que hacer todo un trabajo terapéutico para poderlo lograr. Pero ¿qué pautas nos podrías dar para enfrentar nosotros esas situaciones? Bueno, entonces tenemos cuatro formas de enfrentamiento los trastornos para los desórdenes de la ansiedad. Primero a nivel fisiológico, después a nivel cognitivo, a nivel emotivo y a nivel conductual. ¿Sí? A nivel conductual, a nivel emocional, a nivel cognitivo y a nivel fisiológico. Entonces, a nivel fisiológico, ¿nosotros qué empezamos a hacer con nuestros pacientes? A nivel fisiológico, nosotros empezamos a que la persona empiece a regular nuevamente su sistema fisiológico, por ejemplo, a través de la relajación. Entonces, en la relajación, nosotros le enseñamos a la persona que otra vez vuelva a tener calma, que otra vez vuelva a tener tranquilidad, serenidad ante las situaciones que le están causando miedo o que le causan ansiedad. Entonces, por esa parte, nosotros y la persona tiene que empezar a trabajar su fisiología. Porque a través de la relajación lo que nosotros empezamos a controlar es nuestro sistema parasimpático y simpático. ¿Sí? Entonces, entre más nosotros nos relajemos, ¿cómo se llama? En Buenos Aires se está estudiando mucho la meditación, por ejemplo. Se está estudiando mucho la meditación, se han incorporado. Ahora mismo estamos estudiando mucho lo que se llama mindfulness, que es atención plena. La mindfulness es la atención plena, es que la persona logre tener conciencia plena de lo que está pensando del presente en ese momento. Y eso se lo enseñamos nosotros a través de la meditación. A mí me gustaría, por ejemplo, no sé si puedo hacer la cuña, padre, aquí en este espacio, y es que, ¿por qué nosotros también empezamos a estudiar la oración? Los profesionales que nos gusta la espiritualidad, por ejemplo. Así como hay algunas investigaciones que se están llevando a cabo en Estados Unidos y muchas partes, también nosotros como occidentales, porque no solamente la tradición espiritual oriental nos está dando muchas enseñanzas, sino también nosotros los occidentales, nuestra espiritualidad occidental también tiene muchas herramientas que nosotros podemos empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Yo me acuerdo, por ejemplo, que en el seminario aprendí algo que se llamaban las jaculatorias. ¿Sí? Y de una u otra forma, nosotros se la enseñamos a nuestros pacientes, pero no se llaman así. Es que la persona encuentre frases cortas y dicientes que la tranquilizan. ¿Sí? Y nosotros anteriormente, los santos en la tradición occidental, conocían las ejaculatorias, que eran frases espirituales cortas que la persona se repetía durante el día. Y esa persona empezaba a encontrar una tranquilidad con respecto a eso. Entonces, primero tenemos que trabajar la relajación del cuerpo, la relajación corporal, porque es bastante importante. En segundo momento, nosotros tenemos que empezar a trabajar a nivel cognitivo. ¿Qué a nivel cognitivo qué es? Empezar a trabajar los pensamientos. Los pensamientos es fundamental. Porque de una u otra forma, cuando la persona empiece a ser reestructurada cognitivamente, puede tener una forma de pensar mucho más adaptativa. ¿Sí? Okay. Estas personas tienen ciertos pensamientos característicos de la fobia. Por ejemplo, la persona es catastrofiza. ¿Qué es catastrófico? Todo es una catástrofe. Todo es una catástrofe. Si yo me encuentro me voy a encontrar con un animal. El animal es el más grande, el que me va a matar, y me va a ir peor y yo me voy a volver loco y yo me voy a desmayar y voy a hacer el oso. ¿De acuerdo? Esa es la persona que catastrofiza, o el pensamiento absolutista de todo nada. ¿Sí? Entonces, yo no soy nada y lo animal es todo. O si yo estoy en cierto lugar y estoy en cierta parte, las personas allá son demasiado críticas, son demasiado buenas, saben más que yo y yo no sé nada. Por ejemplo, me pasa con los profesionales. Hay muchos profesionales que dicen, aunque yo esté con mis compañeros con mis colegas y ninguno tenga especialización y yo tengo maestría, ellos tienen más experiencia que yo y ellos van a adivinar mi pensamiento y se van a dar cuenta que yo estoy ansioso y que tengo miedo.
¿sí? Aunque esa persona sea en el recinto o en el lugar la que más sepa. Entonces, fíjese que hay una... Entonces, trabajar los pensamientos. Entonces, tenemos dos maneras. Uno, el tema de la meditación, el tema de alguna manera de organizarse fisiológicamente. Dos, el tema cognitivo, es ir trabajar los pensamientos. Hago el corte comercial y al regresar sacamos conclusiones. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Sin duda este es un tema muy largo, es un tema muy amplio. Él está trabajando, haciendo un trabajo al respecto. Seguramente tendremos en algún momento una publicación de él. ¿Estás terminando el texto que vas a publicar? ¿Se llama cómo? Estamos terminando de escribir Transforma tus emociones destructivas. Transforma tus emociones destructivas. Ya está Que listo, trabaja los dos primeros componentes. Primero, relajación y emoción. Okay. Va dedicado a eso. Okay. Y tiene algo ahí espiritual en el sentido en que es una primera propuesta que yo quiero hacer. ¿De acuerdo? Una primera propuesta que quiero hacer a nivel espiritual para empezar a controlar los trastornos de ansiedad. Ok. Sí. Una conclusión para los que nos están viendo. Bueno, entender que primero los problemas de ansiedad son muy comunes y que sobre todo necesitamos ayuda. Si hay alguna persona que necesita ayuda, que se ha sentido identificada, nos puede llamar, puede buscar, aquí estamos. No sé si puedo dar mi número de teléfono, padre. Dale. Sí, no sí. sé, lo va a bueno, llamar todo el mundo, pero mi bueno. número de celular es 308-77-2331. 300-8-7? Ok, dale. Y también vamos a estar en nuestra casa de oración Tierra Nueva y allí pueden buscar ayuda a todas las personas que la necesiten. Muchas gracias, Freddy, por venir. Muchas gracias a ustedes. Pilas. Hay que buscar ayuda profesional si usted siente que definitivamente está en el marco de todos estos temas que conversó con nosotros el doctor Cantillo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Se encuentran conmigo en @pelinero. Chao, chao. Tú sabes, tú sabes.